En la madrugada de un día que prometía ser como cualquier otro, cuando la penumbra aún dominaba las calles de Washington, se gestaba en silencio la tormenta que cambiaría el destino del poder norteamericano. Mientras los primeros rayos del alba comenzaban a asomar entre los rascacielos, una alianza inesperada entre México y Canadá emergía como respuesta a años de presiones y aranceles unilaterales impuestos por la Casa Blanca. Nadie podía imaginar que, en tan solo unas horas, el imponente muro de la hegemonía estadounidense se vería seriamente comprometido. El origen de la crisis se remontaba a décadas de tensiones acumuladas. Washington, confiado en su poderío económico, había empleado una política arancelaria agresiva, utilizando el comercio como arma para forzar a sus vecinos a aceptar condiciones que beneficiaban exclusivamente a sus intereses. Sin embargo, la arrogancia y el desprecio por la soberanía de México y Canadá habían encendido la mecha de un conflicto latente. Cansados de soportar las consecuencias de medidas que paralizaban sectores clave de sus economías, ambos países decidieron unir fuerzas en un movimiento audaz, decididos a reclamar su derecho a gestionar su destino sin estar a merced de un gigante que se creía invulnerable. En Ottawa y Ciudad de México, en oficinas repletas de mapas y gráficos de comercio internacional, los altos funcionarios trazaban una estrategia sin precedentes. Con rostros serios y voces medidas, los ministros de Economía y Relaciones Exteriores de ambos países elaboraron un plan dual: imponer aranceles de hasta el 25% sobre productos estadounidenses que impactaban de forma directa en sus industrias y desplegar medidas estratégicas de seguridad en puntos críticos de la frontera. Estas acciones, lejos de ser agresiones, eran un mensaje claro. Sus naciones ya no serían víctimas pasivas en el juego del poder. La noticia de esta coordinación se difundió rápidamente a través de canales confidenciales y, en cuestión de horas, inundó los medios internacionales. En una conferencia de prensa conjunta, portavoces de México y Canadá declararon con tono firme: esta es una respuesta directa a años de imposiciones injustas y a la intransigencia de un sistema que olvida el valor de la soberanía. No permitiremos que nuestras economías sean tratadas como peones en un juego de poder unilateral. Las palabras retumbaron en la comunidad global. Los mercados financieros se estremecieron, y las bolsas de Nueva York, Toronto y Ciudad de México sufrieron caídas abruptas, mientras inversores de todo el mundo se preguntaban qué implicaciones tendría esta jugada estratégica. En Washington, el ambiente era de incredulidad y pánico. Dentro de la Casa Blanca, en salas oscuras iluminadas por la luz intermitente de múltiples pantallas, los asesores debatían acaloradamente. Documentos clasificados mostraban cómo la economía estadounidense, hasta entonces considerada robusta, comenzaba a tambalearse ante la inminente interrupción de cadenas de suministro y la pérdida de mercados históricos. El presidente, rodeado de sus confidentes, se vio forzado a reconocer, aunque en voz baja, que la estrategia de imponer aranceles extremos había alcanzado un punto crítico. La implacable presión de México y Canadá no solo amenazaba con cerrar rutas comerciales vitales, sino que también ponía en tela de juicio la supuesta invencibilidad de la política exterior estadounidense. Con cada minuto que pasaba, el desconcierto crecía. Las reacciones en los medios y en las calles eran intensas. Sectores empresariales y sindicales clamaban por un cambio de rumbo, mientras que las redes sociales se inundaban de debates y teorías sobre el futuro de la nación. La atmósfera en Washington se volvía cada vez más tensa, y la imagen de un gobierno que se veía superado por sus propios métodos se extendía rápidamente. Con el ambiente global al borde del colapso, se convocaron reuniones de emergencia entre diplomáticos de alto rango. En una sala anónima, repleta de documentos sellados y mapas estratégicos, representantes de los tres países se reunieron para tratar de contener la escalada. Las conversaciones eran tan tensas como una partida de ajedrez, en la que cada palabra y cada gesto podían significar la diferencia entre la calma y el caos. Los delegados canadienses exigían garantías de estabilidad comercial, mientras que
Sus colegas mexicanos subrayaban la urgencia de abordar el problema del tráfico de armas, un flagelo largamente ignorado por Washington. En este ambiente cargado de incertidumbre, se discutían propuestas audaces, la posibilidad de un nuevo acuerdo comercial, la inclusión de mecanismos de arbitraje internacional y la creación de un fondo de estabilización económica. Detrás, de puertas cerradas, se filtraron documentos que revelaban el nombre en clave de la operación, Operación Aurora II. Este memorando detallaba un plan estratégico que, en caso de que Washington reanudara su ofensiva arancelaria, incluiría inversiones masivas en infraestructura fronteriza, diversificación de mercados y protocolos de respuesta coordinados. La existencia de este plan dejaba claro que la unión entre México y Canadá no era fruto del azar, sino el resultado de años de análisis y de la determinación de cambiar las reglas del juego. Finalmente, tras días de intensas negociaciones y encuentros secretos en salas que parecían guardar los destinos de naciones enteras, se anunció un acuerdo provisional que cambiaría el curso de la contienda. La Casa Blanca, acorralada por la presión interna y la mirada expectante de la comunidad internacional, decidió suspender la imposición de nuevos aranceles durante un lapso de 30 días. Este cese temporal se presentó no como una rendición, sino como una tregua frágil en medio de una tormenta que amenazaba con reavivarse en cualquier instante. La tregua como puente hacia un futuro. Incierto el acuerdo, que vinculaba compromisos en materia de seguridad fronteriza y una revisión conjunta de las políticas comerciales, fue anunciado en una conferencia de prensa conjunta en la que los líderes estadounidenses, canadienses y mexicanos mostraron una imagen de cautelosa esperanza. Sin embargo, las declaraciones oficiales contenían un trasfondo de incertidumbre. El plazo de 30 días era poco más que un paréntesis en una contienda que ya había transformado el panorama geopolítico. Se sabía que, al finalizar este lapso, las tensiones podrían resurgir con fuerza renovada si no se conseguían resultados concretos en las mesas de negociación. Reacciones internacionales y la reconfiguración del comercio global. La medida tuvo un impacto inmediato en los mercados internacionales. En Europa, los principales líderes económicos y políticos se reunieron de emergencia para evaluar las consecuencias de la suspensión arancelaria. Se discutía, en foros y cumbres, la posibilidad de que esta nueva coyuntura marcara el inicio de un reordenamiento del sistema comercial mundial, en el que la soberanía de cada nación ganara protagonismo sobre las imposiciones unilaterales. Países como Alemania, Francia e Italia empezaron a preparar estrategias para proteger sus industrias, mientras que potencias emergentes en Asia, encabezadas por China, vieron en este acuerdo una oportunidad para ampliar su influencia en mercados tradicionalmente dominados por Estados Unidos. Expertos internacionales advertían que, si bien la tregua evitaba un colapso inmediato, el nuevo orden global se encontraba en una fase de transición turbulenta. Los analistas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, FMI, comenzaron a recalibrar sus proyecciones, reconociendo que la suspensión temporal de medidas arancelarias era solo el primer paso en un proceso de transformación que podría, a mediano plazo, desencadenar una serie de respuestas proteccionistas y ajustes económicos en múltiples países. Esta reconfiguración tenía el potencial de alterar no solo el comercio bilateral, sino también las cadenas de suministro que conectaban a las economías de todo el mundo. Impacto en la política doméstica de Estados Unidos dentro de Estados Unidos. El acuerdo generó un profundo debate en la esfera política y social. Las noticias se difundieron rápidamente por las redes sociales y en las salas de juntas de las grandes corporaciones, donde se discutía el futuro de la economía nacional. En ciudades industriales y regiones dependientes de sectores como la manufactura y la agricultura, la incertidumbre crecía día a día. Las protestas y manifestaciones se hicieron cada vez más frecuentes, y el clamor popular pedía respuestas claras y medidas que protegieran el empleo y la estabilidad de las familias estadounidenses. En el Capitolio, los legisladores se dividieron en cuanto a la interpretación del acuerdo.
Algunos defendían la suspensión de aranceles como una maniobra prudente que daba tiempo a replantear una política exterior basada en la confrontación, mientras que otros la veían como un síntoma de debilidad, incapaz de mantener la fortaleza que durante años había caracterizado la política comercial del país. La prensa especializada notó que, detrás de las declaraciones oficiales, se gestaba una lucha de poder interna en la que la imagen de invulnerabilidad de Washington estaba siendo cuestionada, tanto por sus propios ciudadanos como por la comunidad internacional. El acuerdo provisional y la extensión de la tregua no representaban el final de la confrontación, sino el umbral de una nueva era en las relaciones internacionales. La audaz jugada de México y Canadá, sumada a la respuesta estratégica y la adaptación forzada de Estados Unidos, había abierto la puerta a un sistema en el que la interdependencia y la cooperación tendrían un papel cada vez más determinante. En este escenario, cada nación se veía obligada a replantear su papel en el concierto global. El derrumbe de una hegemonía centenaria invitaba a la reflexión sobre el futuro de la diplomacia, el comercio y la seguridad internacional. La esperanza residía en la capacidad de todos los actores para construir puentes en lugar de levantar muros, en la convicción de que, al final, la colaboración podría superar a la confrontación. El mundo observaba con atención cómo se desarrollaban los próximos días, sabiendo que cada decisión tomada en este periodo crucial definiría el rumbo de la historia. Mientras tanto, Lear, imagen de un nuevo orden global, basado en la resiliencia y el respeto mutuo, comenzaba a tomar forma en la mente de los ciudadanos y en los anales de la diplomacia internacional. La historia estaba en proceso de escribirse, y el eco de esta transformación resonaría durante generaciones, marcando el inicio de un capítulo en el que la soberanía, la cooperación y la justicia económica serían las piedras angulares del poder en un mundo renovado.